¿Por qué hacer un precierre? ¿En qué me beneficia? ¿En qué me perjudica? ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Lo hago o no lo hago? El precierre de decir que no todas las personas lo hacen, pero te voy a decir quién sí lo hace. Y lo hace un grupo de empresarios que quiere que su empresa trascienda a la siguiente generación, que quiere cuidar su patrimonio, quiere cuidar la liquidez de su empresa. Esas son las personas que hacen un precierre. ¿Por qué un precierre es efectivo? ¿Qué lo haría efectivo? El cumplimiento de las obligaciones fiscales ha dado como resultado muchas obligaciones, muchas cosas que cumplir y en ello puedes tener algunos errores. Ahora, no es lo mismo que hoy sea el anual y te diga, tienes 1,000,000 de pesos, a que estés en el mes de septiembre, como hoy, ya casi octubre, y te diga, ¿sabes qué? Tienes 1,000,000 de pesos, pero ¿sabes qué? Podemos hacer esto, podemos hacer aquello, o qué es lo que podemos implementar para que tu utilidad fiscal no sea tan alta. No con la finalidad de evadir impuestos, no, para nada. La idea no es evadir impuestos. La idea es que ese flujo de efectivo tú lo uses. Muchas veces las empresas tienen utilidades y esas utilidades las siguen reinvirtiendo en la empresa. Pero ¿sabes qué? No necesariamente para reinvertir, primero tienes que pagar impuestos. Si tú analizas bien, haces un buen precierre, la inversión la vas a hacer antes de que termine el ejercicio fiscal y tal vez no pagues ISR. Pero lo que sí vas a tener es una empresa que va a ir creciendo, que va a ir construyendo un patrimonio, que en un futuro va a tener utilidades, pero va a tener el flujo para pagarlas. Ahora, ¿por qué me es importante o cómo es que voy a hacer ese precierre? Mira, vamos a partir que tú pagas impuestos sobre la utilidad, ¿sí? Entonces, hay dos cosas muy importantes que cuidar. Uno, los ingresos. Te voy a explicar y te voy a dar ejemplos de, sobre los ingresos, cosas que debes de cuidar. Los ingresos para efectos fiscales va a depender del régimen fiscal en el que tributes. El régimen fiscal es la forma en la que tú le vas a pagar al SAT, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que tú eres del régimen general. El régimen general es algo que casi todas las empresas lo son. Estas pagan impuestos cuando facturan o si reciben un anticipo de un cliente y no emitieron factura, ¿sí? Aparte, si tienen utilidad cambiaria, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que en este ejemplo tienes los ingresos facturados, los anticipos de clientes y la utilidad cambiaria. De la facturación hay algo muy importante que cuidar y que yo lo he visto, ¿sí? He visto que a veces emiten una factura por 1,000,000 de pesos, posteriormente la cancelan, pero en el SAT no se canceló. Entonces la siguen considerando como ingreso afecto a impuestos. Tienes que verificar que si tú dices que tienes 1,000,000 de ingresos en el año, o de enero a septiembre, tienes 1,000,000 de ingresos en el SAT, efectivamente esos sean los ingresos que percibiste. A lo mejor cancelaste y el SAT no te lo canceló, a lo mejor duplicaste y no te diste cuenta, ¿sí? Esto es algo muy común y he de decir que el SAT está revisándote también por ello. A su vez, hacer un precierre te va a ayudar a evitar futuras revisiones del SAT, las cuales en algunas ocasiones a algunos contribuyentes les cuesta dinero, porque tienen que contratar a un asesor, a un consultor, a un despacho para que solvente esto. Entonces también te va a ahorrar dinero hacer un precierre fiscal, porque tú vas a tomar control de las utilidades. Y he de decir que no todos lo hacen, pero quienes los hacen, y te lo puedo asegurar, pueden hacer una correcta y oportuna planeación, que lo más importante, ¿por qué tú haces un negocio? Es para crecer, tener tiempo, mejor calidad de vida, y con un precierre lo vas a hacer. Vas a tomar el control. No vas a dejar ahí como me lo hagan mis contadores. No. Recuerda que estamos en tiempos diferentes.
donde ya no es como antes, donde no es, al fin del año hago mi anual. No, quieres realmente crecer, quieres realmente evitar problemas con el SAT, un precierre te sirve, porque todos aquellos errores que has tenido, que has omitido o cosas que estás pagando de más, haces las correcciones. Adicionalmente, puedes implementar beneficios fiscales, ¿sí? Entonces, el tema de los ingresos es un punto muy importante porque la utilidad da como resultado los ingresos menos los gastos. Si tú tuviste ingresos de 10 millones, gastos de 9, tienes una utilidad de 1 millón. Pero si no hiciste este análisis contable fiscal, donde hiciste el precierre y en el SAT en lugar de 10 tienes 15, entonces 15 millones de ingresos menos 9 de gastos, tienes 6 de utilidad por el 30%, 1.800.000. Si lo comparamos contra el millón de utilidad, o sea, imagínate, vas a tener más impuestos por pagar que lo que realmente fue tu utilidad. ¿Sí? Entonces, un precierre te ayuda a cuidar tu liquidez, a evitar problemas con el SAT y a que tu empresa puedas ayudarla a crecer. Vas a poder planear, ¿sí? No evadir, no omitir ingresos. Vas a planear de qué forma esos recursos que tienes los vas a usar y entonces tu empresa le das un empujón y crece. ¿Y sabes qué? No pagas impuestos. No estás omitiendo ni haciendo cosas malas. ¿Sí? Ahora, las deducciones. Las deducciones es aquello que va a disminuir tus ingresos y que te van a ayudar a que pagues menos impuestos. Vamos a ejemplificar cuál podría ser la diferencia o el análisis de un precierre y no tener el precierre. Vamos a suponer que tienes 10 millones de ingresos acumulables, ingresos afectos a pago de impuestos. Tienes 9 millones de gastos y solamente tienes 1 millón de pesos de utilidad. Pero resulta que el SAT, la forma de determinar impuestos no es cuánto ingresé, cuánto gasté y la diferencia por ello pago impuestos. No. Los gastos tienen que reunir ciertos requisitos fiscales, tienen que cumplir con cierta materialidad, tienen requisitos a cumplir, no es gasté y ya, no. Esto que te decía, 10 millones de ingresos, 9 millones de gastos, 1 millón de utilidad. Ahora, si esos 9 millones que te acabo de decir no tienen facturas, y vamos a suponer que son 5 millones los que no tienes facturas, entonces son 10 millones de ingresos, 9 de gastos, de los cuales 5 no tuviste factura, significa que de los 9 menos 5 solamente tienes 4 millones de gastos para efectos fiscales. 10 menos 4 te da 6 millones de utilidad fiscal. 6 por el 30, 1.800.000. Entonces, ya terminó el año, no puedes pedir las facturas y entonces a desembolsar, a desperdiciar la liquidez por no tener un buen asesor fiscal, por no hacer un diagnóstico fiscal, por no hacer un precierre, ¿sí? Entonces, ahora vamos al supuesto donde estamos en septiembre ahorita, donde tienes estos 10 millones de ingresos, 9 millones de gastos y solamente 4 con factura. Bueno, todavía estamos a tiempo de tener esas facturas, tener ese soporte documental, de tener todo ese soporte para que efectivamente tenga la utilidad que debo tener. 10 millones de ingresos, 9 millones de gastos y los 9 con factura, con su soporte documental, con la materialidad, con todos los requisitos que debo cumplir. Me queda 1 millón de pesos de utilidad. Ahora, a esto, si tienes un buen asesor, vas a saber que quizás depende de la actividad económica que desempeñes, los ingresos que tengas y ciertos requisitos que hay que cumplir, tal vez tengas un beneficio fiscal. Y entonces, de ese millón que tienes de utilidad, todavía puedes usar beneficios fiscales. Imagínate, de ese millón no vas a pagar los 300,000. Si el beneficio fiscal te da 100, 200 o hasta 300,000 pesos, tu pago va a ser de cero, pero tú ya lo puedes ir planeando. Si estos beneficios fiscales tienen ciertos requisitos a cumplir, como no ha terminado el año, todavía lo puedes hacer. Entonces, he ahí la diferencia entre tener un precierre y no tener un precierre. Oye, Oscar, la verdad es que yo no sé hacer un precierre. Y la verdad es que, ¿sabes qué? Siento que estoy pagando muchos impuestos. Te voy a dar 2 soluciones. La primera es tener un asesor fiscal.
Este asesor fiscal te va a ayudar con el cumplimiento de tus obligaciones fiscales, a cuidar tu liquidez, a que tu empresa trascienda, a darte tranquilidad. Ahora, si no quieres hacer eso, lo que podrías hacer es un diagnóstico fiscal. En el diagnóstico fiscal nosotros te podemos ayudar con ese precierre. Podemos ayudarte a verificar el correcto, oportuno cumplimiento de tus obligaciones fiscales, a saber si estás en el régimen que estás pagando menos impuestos, a saber si estás usando los beneficios fiscales que te van a hacer pagar menos impuestos. Cualquier beneficio fiscal que tú pudieras tener, en el diagnóstico fiscal va a salir. Un diagnóstico fiscal te va a ayudar a cuidar la liquidez, a que trasciendas a la siguiente generación, a que formes parte de ese grupo de empresarios que ha logrado salir adelante, que su empresa es otra, que le da una mejor calidad de vida a su familia, que tiene el control de su empresa, que no le tiene miedo a que el SAT llegue. ¿Por qué? Porque ha cumplido sus obligaciones fiscales, ha usado los beneficios fiscales, no compra facturas. Entonces, un precierre te puede dar la pauta a saber cuánto vas a pagar, cuáles son las acciones para mitigar ese impuesto. Sientes que pagas muchos impuestos, eres un empresario que tienes ganancias, pero las estás reinvirtiendo y lo estás haciendo después de pagar los impuestos, nosotros te podemos ayudar. Necesitas un asesor fiscal que te ayude con el cumplimiento de tus obligaciones fiscales, que te ayude a aplicar estos beneficios fiscales, que como resultado pagues menos impuestos. Agenda una llamada y con gusto te ayudaremos. No olvides suscribirte a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales.